Hoy tengo el placer de saludar a Gina Vega, una mujer colombiana que vive en Suiza y hace mucho tiempo trabaja por temas relacionados con el racismo, la discriminación racial. Gina, buenas tardes. Jamaya, hola, saludos. Primero, por supuesto, bienvenida a Mujerzotas, esta serie que estamos llevando a cabo para destacar mujeres colombianas que trabajan por una causa en el mundo. ¿Cómo llegas tú y por qué te interesa este tipo de trabajo? ¿Cómo llegas tú a ser experta en temas de racismo en un país como Suiza? Bueno, yo estudié antropología en Bogotá, en Colombia, y desde el estudio mi principal tema o el tema en el que más me interesé fue el tema de la integración y el tema de la Zusammenleben, de la vida conjunta, la convivencia con otras personas y el tema de esto de quiénes somos nosotros y cómo vemos a los otros que hemos inventado a lo largo de nuestra historia. Esto ha sido un tema en el cual yo me interesé ya desde Colombia, fue un tema que investigué, fue un tema que saqué a nivel del Museo Nacional en Colombia, con una exposición sobre cómo viven, por ejemplo, las personas que vinieron de la migración de los pueblos a la ciudad o de las otras ciudades a la ciudad de Bogotá y cómo ellos viven su cultura, cómo ellos viven o sea, han vivido o han mantenido sus tradiciones en una ciudad como es Bogotá. Tú sabes cómo es Bogotá, un melting point de diferentes Sí. culturas, de diferentes comunidades y todo. Esto ya fue entonces desde mi estudio en Colombia. Cuando yo emigré, me fui para Alemania a hacer mi maestría en etnología y en sociología y empecé a vivir. Yo ya había vivido también en Estados Unidos por un poco tiempo y empecé a vivir, pero este sistema, el sistema racista en el cual estás confrontado cuando emigras a otro país, ¿no? En tu país no te sentías de esa forma, pero sí veías como sí se comportaban, cómo había estas estructuras racistas de todas maneras en nuestra misma país, pero no eras afectada directamente por esas estructuras. Cuando ya viajas a otro país, ya empiezas tú a ser la afectada y no la persona que estudia. Entonces, pues ya empecé yo a trabajar más este tema, a trabajar más el tema de la diversidad, a trabajar más el tema de la integración de los inmigrantes. Y después de mi estudio pude entrar a trabajar en la ciudad de Berna, um, para el Competence Centrum Integración y empecé a trabajar también como especialista en la materia de integración, pero también enfocada en el tema de discriminación racial. Después trabajé también para el Cantón de Basel y también como Diversity Experting y me enfoqué totalmente en el tema de la discriminación racial, el cual es no solamente para mí una forma de trabajar también mis propias experiencias, sino es también una forma para mí ser el activismo, o sea, tener activismo en este tema y tratar de cambiar algo en la sociedad, porque no podemos quedarnos así como estamos. O sea, necesitamos ver cambios, necesitamos hacer algo para cambiar Ujú. este sistema. Gina, tú trabajas, eres la gerente de la red de asesoramiento para víctimas del racismo, la Beratungsnetz für Rassismusopfer. ¿Quiénes conforman esta red y por qué esta red fue creada, Gina? Bueno, la red de asesoramiento para las víctimas del racismo es conformada por 22 centros de asesoramiento distribuidos en toda Suiza. Esto fue un proyecto que se realizó o que se realiza con la Organización de Derechos Humanos Human Rights y con la Comisión Federal contra el Racismo. Este proyecto se creó hace 12 años y la idea es fortalecer a los centros de asesoramiento en su trabajo para dar consejería y asesoramiento a las personas que sufren de discriminación racial. La red de asesoramiento para víctimas del racismo publica anualmente un informe y este informe recoge las denuncias que las víctimas del racismo llevan a estos
centros de asesoramiento. Gina, hablemos un poco, antes de irnos en materia con el informe, hablemos un poco sobre la norma que penaliza el racismo en Suiza, Die Rassismusstrafnorm, artículo 261 bis. ¿Qué es esta norma y de qué manera protege a la población en Suiza migrante, sobre todo, que es víctima de racismo y qué alcance tiene? Yo no he estudiado derecho, no te puedo decir completamente cuáles son las restricciones que tiene esta ley por la parte jurídica. Lo que sí te puedo decir es que en Suiza hay muy pocas leyes para condenar el racismo o para condenar la discriminación racial. Existen dos leyes. La primera es el artículo 8, ese es en la Constitución suiza, que condena todo acto de discriminación, ya sea por la religión, por la nacionalidad o por el color de la piel. Y tenemos el artículo 261 bis, que también condena actos de discriminación racial. El problema con estos artículos es que son muy restringidos. O sea, no se puede realmente condenar discriminación racial por medio de estos artículos en diferentes formas. Por ejemplo, si una persona llama a actos xenofóbicos o, por ejemplo, dice los inmigrantes son todos culpables por el coronavirus que está sucediendo. Eso no se puede condenar por medio de los artículos que te acabo de mencionar. Lo que más vale aquí en Suiza es como el Meinungsfreiheit, o sea, el derecho a la libre opinión. Y este derecho a la libre opinión va por encima de los actos discriminatorios o discursos xenofóbicos o racistas. Los centros de asesoramiento reciben muchísimos casos en los que no se puede aplicar el artículo 261 bis, pero sí lo que ellos tratan, hay otros medios de intervención, es sacar otros medios de intervención, como la mediación, como escribir cartas, cartas de queja o cartas en las que se pide que se den las razones por las cuales una persona fue tratada denigrantemente o discriminatoriamente. También hay otras medidas de intervención. Otra cosa que hacen los centros de asesoramiento y que es importante es valorar a la persona otra vez, darle otra vez esa fuerza para que ella pueda salir y recordarle que ella tiene recordarle sus recursos, los recursos que cada persona tiene, porque el racismo es una cosa muy dolorosa. Muchas veces internalizamos el racismo, internalizamos esas experiencias. Entonces vienen emociones como yo fui culpable, yo soy responsable por esos actos, qué fue lo que hice mal. Y muchas veces también todos esos actos y más que todo cuando son repetitivos, entonces nos hacen que nosotros nos escondamos, no salgamos a la calle, no nos comuniquemos con otras personas, le tengamos miedo, por ejemplo, también al Estado, o a la policía, a la administración federal. Me interesa volver al informe Rassismus vor Fälle aus der Beratungspraxis. Este informe. Aquí está el informe. Y incidentes de racismos de la práctica del asesoramiento. Coméntame sobre este informe. 576 casos de racismo documentados en los centros de consejería y para mí, habiendo sido víctima del racismo, pues es una cifra verdaderamente importante. Sin embargo, también pienso que es una cifra baja para lo que yo veo con el ojo de controladora antirracista en un país como Suiza. ¿De dónde sacan esta cifra y qué representan estos números? Bueno, a los centros de consejería llegan muchísimas personas con diferentes incidentes y con diferentes reportes. Los 575 casos que fueron reportados 575. En el año 2019 fueron 352 casos en los que realmente se puede objetivamente comprobar que fue una discriminación racial. Y nosotros no podemos olvidarnos que la discriminación o el racismo es un problema estructural, un problema que viene
desde el colonialismo y desde hace muchísimo tiempo que está todavía profundamente en las estructuras de nuestra sociedad. Y así han crecido nuestras instituciones, así han crecido las instituciones aquí en Suiza y los sistemas legales aquí en Suiza. Entonces, muchas veces estas instituciones discriminan y ahí no hay una discriminación directa. ¿Y podrías, por ejemplo, mencionarme uno de estos casos? Claro, tengo un ejemplo, por ejemplo, de una familia la cual fue acusada falsamente por una vecina, y esta vecina también llama a los niños de esta familia como niños chimpancés y otras cosas parecidas. Y por culpa de esas falsas acusaciones fue estas personas desalojadas de su vivienda. Ya cuando fueron estas personas a hablar con el centro de asesoramiento y trajeron testigos que corroboran que estas acusaciones son falsas, se pudo, por medio del centro de asesoramiento, hacer que este desalojamiento fuera revocado. Entonces, eso es un caso, por ejemplo, muy grave y afecta grandemente, por ejemplo, a estas personas. Tenemos otro caso, por ejemplo, de un muchacho, un joven que trabaja en un restaurante y a él no lo llaman por su nombre, sino lo llaman talibán. Lo tratan denigradamente en su trabajo. Y lo único que él quiere es que lo traten respetuosamente y poder hacer su trabajo completamente bien, pero ni siquiera su jefe ni sus otros compañeros lo tratan respetuosamente. Y otro caso que te puedo comentar es, por ejemplo, de una señora que fue insultada en la calle, y también le dijeron, porque ella traía su velo, y le dijeron que se fuera a su casa, se fuera a volver a vivir a su país si no pudiera educar a sus hijos. Y esta señora ha sido repetidamente insultada por su velo y en la calle, que ya ella no quiere salir más de su casa. Entonces estos son casos impresionantes que afectan mucho a las personas. Tú me mencionas estos casos y me llega también a la cabeza la idea de en el informe cómo ustedes también identifican la población que más sufre de este tipo de ataques racistas. ¿Qué tipo de perfil, cuál es el perfil de las personas que acuden a estos centros de asesoramiento, Gina? Y, por ejemplo, tú podrías hablarme un poco sobre el tema de la discriminación múltiple en este sentido. ¿Tienen documentado eso en este informe? Sí, nosotros documentamos la discriminación múltiple y bueno, primero respondo a tu primera pregunta. Las personas que fueron más afectadas en el 2019 por incidentes racistas fueron las personas de la comunidad africana y afrodescendientes, las personas musulmanas de la comunidad musulmana y árabe. Estas son las personas que fueron más afectadas en el 2019. Esto no quiere decir que no haya otras comunidades y minorías que hayan sido afectadas. Simplemente estos fueron los que más reportaron casos. El perfil de las personas, como te dije, es muy diferente, ¿no? Tenemos personas de diferentes nacionalidades, tenemos personas que en su mayoría tienen el pasaporte suizo o son suizos, pero que también tienen otra nacionalidad. Y tenemos personas en su mayoría del continente africano, tenemos de Sudamérica, tenemos de Asia, son diferentes. La mayoría de personas que vienen o pues que hemos podido comprobar a lo largo de los años en la tendencia es que son más hombres que mujeres que acuden a los centros de asesoramiento. Y también son personas que saben hablar alemán o pues tienen un nivel de alemán o de francés mejor. También tenemos que entender que Suiza tiene 3 diferentes lenguas oficiales: el alemán, el francés y el italiano. Y a los centros, por ejemplo, en la parte francesa y en la parte italiana son diferentes los incidentes que llegan allá a los que llegan a la parte alemana.
En todo caso, los perfiles son personas entre 30 a 50 años, la mayoría de personas que vienen a los centros de asesoramiento, y la discriminación múltiple es la mayoría de los casos que se registraron en el año pasado. Fueron 40 personas dijeron que fueron afectadas, o se comprobó que fueron afectadas no solamente por discriminación racial, sino también por su sexo, y en 66 casos fue por su estado legal. ¿Dónde están estos centros de documentación y cómo una víctima acude a un centro de asesoramiento para las víctimas del racismo? Sí, nosotros tenemos en la red de centros de asesoramiento, tenemos una página web. La página se llama network-races.ch. Y en esa página hay un mapa interactivo. En este mapa interactivo puede cada persona mirar en qué cantón vive y mirar, o ciudad, y ahí salen todos los centros de asesoramiento que están disponibles en ese cantón o en esa ciudad. Es importante que las personas sepan a dónde pueden dirigirse cuando han sido discriminadas o han tenido experiencias con la discriminación racial. Porque sí, muchas personas se dirigen a la policía o tratan de resolver sus casos también, o se dirigen solamente a la comunidad, a las mismas personas de la comunidad. Y el problema es que la policía no va a poder ayudar muchas veces en estos casos. Me consta. Sí, exacto. Tú me estabas comentando hace un rato también del caso que... Me consta, claro, me consta porque hace más o menos un año, no, hace ya 2 años y medio, yo sufrí de un ataque racista, y esto te lo quiero comentar a ti como experta en estos temas, sobre todo también por conocer tu opinión y también por conocer como tu consejería. Yo tuve un ataque racista de una señora que en la calle comenzó a regañarme, primero porque iba con una bicicleta, además no estaba montando la bicicleta, iba con mi bicicleta en la mano, pero comenzó a regañarme para decirme que ahí no se montaba en la bicicleta, pero fue muy agresiva y muy clara en decirme, primero, que ella había pagado mucho dinero en este país por una Velohauptroute, por una ruta de bicicletas alternativa para que personas como yo no manejáramos en esa bicicleta. Yo le dije, ¿personas como quiénes? Y comenzó a decirme, Ausländer, extranjera, devuélvase a su casa, pero no conforme con esto, porque yo le decía, bueno, señora, venga y hablemos porque hay posibilidades de solucionar esto hablando. No contenta con esto, comenzó a agredirme físicamente, me empujó varias veces, me rompió el celular en ese momento, y una de las cosas que yo hice inmediatamente, bueno, yo quedé en shock, porque la señora era muy bajita, yo creo que si yo le hubiera pegado un puño como el que ella me pegó a mí, yo la dejo noqueada, pero no sucedió porque yo entré en shock. Yo entré en shock y claro. un shock de pánico disociativo, que fue lo que me dijeron los médicos. Y de repente me desperté, fue donde una vecina atacada, llorando, no sabía qué había pasado, porque se me borró un pedazo de mi memoria en ese momento, pero yo sabía que la señora, quién era la señora, porque la señora ya otras veces me había atacado, incluso cuando estaba con mis hijos. Okay. La señora y además el esposo de ella nos habían atacado. Y sí, yo de inmediato pues me fui a la policía, y en la policía me dijeron, yo dije, quiero poner una denuncia por racismo. Me dijeron, no le podemos recibir la denuncia por racismo, pero sí puede poner una denuncia por ataque personal, por lesiones personales, por daño al bien privado, porque me había dañado el celular, y por insulto. Pero, señora, le somos sinceros, usted no tiene ningún chance si pone una denuncia por racismo. El señor me decía, pero es que usted es extranjera, y literalmente ella puede decirle que usted es extranjera y que se vaya del país. Yo fui a la estación, finalmente terminé, además también por todo este sistema suizo, ¿no?
terminé conciliando con la señora, Ujú. porque todo aquí te lleva a que tienes que conciliar, a que entre menos ocupes el sistema judicial y entre menos actives todas estas posibilidades de llevar esto a un juicio mejor, porque aquí hablan, son diplomáticos y hay siempre posibilidades de arreglar una situación como esta. Terminé finalmente conciliando con la señora, pero pues la señora sigue atacando a otras personas, ya no se mete conmigo porque sabe que yo pues actúo, pero la he visto atacando a otros niños que evidentemente no son suizos y que ataca con herramientas que ella tiene racistas. Sí, sí. Este es uno de los problemas de los que discutíamos también con la parte legal aquí en Suiza, que no previene que Mm. personas racistas cometan estos actos racistas. Por eso la policía no ayuda en estos casos, en la mayoría de los casos. Yo no quiero decir que la gente no se pueda dirigir a la policía. Um, Claro que se pueden dirigir a la policía, pero es mucho, así como te dijeron la policía, te dijo a ti la policía, si este caso, si usted lo va, si lo lleva por, o si lo denuncia como un acto discriminatorio o racista, no va a lograr nada con esto. Um, y esta es la verdad, es la lastimosa verdad aquí en este país. Por eso es importante que nosotros hablemos de racismo, que se normalice el discurso en la sociedad sobre el racismo y la realidad del racismo que se vive aquí en Suiza. Por eso me parece también muy importante que tú hayas hecho también algo en contra de esta persona, aunque no se haya logrado que esta persona cambie. Y estas personas no las vamos a poder cambiar de esta forma, pero lo que sí podemos cambiar es el discurso en la sociedad, es la sensibilidad que tiene las personas hacia este tema. Y esto solo lo vamos a poder lograr, lamentablemente, cuando nosotros reportamos casos, cuando nosotros hablamos de nuestra realidad, cuando nosotros hablamos de nuestras experiencias y nuestros incidentes racismos. Necesitamos, por eso es importante que nosotros hagamos este reportaje anual, que la gente vea, que los políticos vean. Está aumentando el racismo en la sociedad, la inhibición para comportarse racistamente o para hablar un discurso racista o xenofóbico es casi mínima. También tenemos un aumento, por ejemplo, en los casos de extrema derecha. La ideología se está esparciendo, se esparce en Sí, nuestros jóvenes, en esto, nuestros jóvenes. sí, esto también me pareció bien interesante del informe y es que ustedes mencionan que prácticamente hay casos que se basan en la ideología política, o sea, son casos que tienen fundamentos de partidos de derecha para cometer actos de racismo. ¿Podrías Claro, aclararme un poco más esto? esto es un problema que vemos no solamente aquí en Suiza, sino en toda Europa y también en América, en Estados Unidos. Es un problema que viene también de los políticos, que se ha normalizado hasta un punto los discursos xenofóbicos contra los migrantes, contra las minorías, contra las comunidades afectadas. Es como una normalización de este discurso y la gente se respalda, la gente que ya tiene esta ideología xenofóbica, esta ideología racista, se respalda con esos discursos y se cree que ya puede decir lo que quiera y puede actuar como quiera en la sociedad, que es un desarrollo lamentable que estamos viviendo en estos países. Y la otra parte, sí, hemos tenido casos aquí en Suiza donde, por ejemplo, jóvenes están distribuyendo símbolos nazistas, símbolos de extrema derecha, que hacen también los gestos de la extrema derecha, o sea, con el saludo Hitler y otras cosas así, y que también estas ideologías no se quedan solamente en distribuir símbolos que ya
por su parte es ya totalmente grave, sino también se va a agresiones físicas. Y tuvimos un caso en un asesoramiento en el que un joven fue agredido física y verbalmente solamente por el color de su piel. El año pasado tuvimos solamente 14 casos reportados de extrema derecha. Este año tuvimos 36, más del doble. El Y doble, estos casos, más del doble. sí, y quiero, una cosa que me parece súper importante aquí acentuar es que nosotros solo tenemos una pequeña parte, nosotros solo vemos la pequeña parte de los casos que pasan en Suiza. Los 352 casos o los 575, como tú quieras verlos, no, son solo una pequeña parte de todos los incidentes racistas que pasan en Claro, Suiza. claro, porque la Y que no mayoría son de casos no reportados. los denuncian. Exacto, no son reportados, no los denuncian, no son tratados en ningún lado, no aparecen en ninguna estadística. Y la realidad es mucho más grave que los 352 o los 36 casos de extrema derecha. Claro. Después de esta conversación, me gustaría conocer tu opinión. ¿Eres optimista con lo que está pasando? ¿Eres optimista con relación al tema de cómo ves el futuro y cómo crees que esta problemática va a ser abordada en el futuro no en el futuro muy lejano, en el futuro inmediato, porque es que es una cuestión que necesita atención inmediata? ¿Tú crees que el racismo puede disminuir o por el contrario, con todo este sistema, sobre todo de implementación de estrategias antimigratorias, puede empeorar? ¿Cuál es tu perspectiva como experta? Yo no creo que pueda dejar de existir, pero sí creo y soy muy optimista porque hemos visto diferentes desarrollos en materia de este tema. Ha habido muchas más comunidades, la comunidad que es afectada o que está siendo afectada, las minorías, la comunidad migratoria o las personas que son víctimas de racismo, han empezado a hablar más, se está hablando más en la sociedad sobre el tema. Se están aliando más personas en el tema con nosotros para ser más activos contra este tema. Nosotros que haya habido un aumento de los casos racistas en este año, no es solamente porque sea un indicio de que el racismo haya aumentado, sino también es un indicio que la gente está más sensibilizada o pues que tiene una sensibilización más grande para reportar estos casos, que sabe qué es el racismo y que no lo tolera y que por eso va a estos centros de asesoramiento, porque no son solamente los afectados los que van a los centros de asesoramiento, sino también son aliados, personas que no son directamente afectadas, pero que ven estos casos y que los reportan, que ya no se tiene que tabuizar más este tema tiene que salir del tabú, este tema las personas tienen que también entrar en conciencia de que no solamente son los racistas o las personas racistas son los que son de extrema derecha o que son los conservadores. No, racistas somos todos, porque como lo dije, es un problema estructural. Nosotros todos fuimos en nuestra educación familiar o con los medios o con lo que vemos en la sociedad, hemos sido todos de una manera u otra, con ideologías racistas se nos han metido, hemos sido interiorizados con esas cosas y muchas veces salen estas cosas también hacia afuera. O sea, porque yo trabajo en este tema, no quiere decir que yo no me comporte racistamente o haya hablado alguna vez racistamente o haya herido a alguien sin intención. Entonces tenemos que concientizar también a esas personas, a las personas de la sociedad que no son afectadas, de que ellos también están actuando racistamente, también sin intención, y no porque sean malas personas. Pero eso es un tema que tiene que salir más a flor de piel, que tiene que ser más hablado y más discutido. Muchísimas gracias, Gina. Gina Vega ha estado con nosotras hoy y con nosotras en la serie de Mujerzotas, mujeres colombianas que transforman la historia desde cualquier rincón del mundo. Esta vez Gina desde Suiza,
una mujer antropóloga que estudió y se especializó, hizo su maestría en etnología y que desde Suiza lucha contra el racismo. Gina, muchísimas gracias por Muchas ser gracias. esa mujer sota. Gracias a ti, Carmen, una mujer también grande. Gracias a ti. Gracias.